Cultura de honor, sustentando un entorno sobrenatural, de Danny Silk. Prólogo. Una mujer adúltera fue echada a los pies de Jesús. Era consciente de que el castigo por su pecado era ser apedreada públicamente. El hecho de haber sido pillada en pleno acto solo acentuaba la vergüenza e intensificaba su temor a una muerte muy dolorosa. Sus acusadores estaban confiados porque la ley de Dios apoyaba su postura. Sostenían piedras con las que pronto quitarían la vida de una mujer que estaba esperando a que demostrasen su furia por la falta de estima que había tenido hacia el estándar de santidad de Dios. En ese momento empezó a escribir el maestro en la arena. No sabemos lo que escribió. Todo lo que sabemos es que la atmósfera que crearon las palabras del dador de gracia desarmó totalmente a sus acusadores. Huyeron a medida que la gracia de Dios echaba fuera los juicios de los hombres, tan rápidamente como la luz echa fuera las tinieblas. Así es la superioridad de la gracia. Nadie tuvo que decirle que pusiera su fe en Cristo. La atmósfera de gracia hizo que la respuesta más lógica fuera poner su fe en Jesús. Tal vez es por esto por lo que el apóstol Pablo nos enseñó que la fe es de acuerdo a la gracia. Romanos 4:16. La gracia es la atmósfera creada por el amor que convierte a la fe en la única respuesta razonable. Pocas cosas me llegan a sobrecoger tanto como una verdadera demostración de la gracia de Dios. Cuando la presencia de Dios inviste de poder a una persona para ser libre de asuntos que ha estado arrastrando durante toda la vida, uno no puede sino asombrarse ante tan maravilloso Salvador. Pero la gracia va más allá de la sanidad del pasado, también nos embarca hacia nuestros destinos divinos. Leí este manuscrito con gran gozo. También lo leí con muchas lágrimas al recordar las situaciones imposibles a las que nos hemos enfrentado juntos como iglesia. Era este tipo de problemas que solo Dios puede sanar, y lo hizo una y otra vez. Es esa misma gracia la que se respira en las páginas de este libro. No es una teología innovadora, es una manifestación más clara de lo original. El corazón de Dios según se revela en la persona de Jesucristo. Pero esto es tan solo la mitad de la historia, porque la gracia es una de las expresiones de esta fuerza revolucionaria de su reino en la tierra, la cultura de honor. Cuando enseño sobre la cultura de honor, casi todo el mundo dice amén para mostrar apoyo a lo que ya creen. Al poco de haber oído el mensaje, vienen a decirme que también tienen una cultura de honor, pero la respuesta es muy diferente cuando vienen a Betel durante una semana o dos y ven la interacción entre los líderes y los miembros de la iglesia. Invariablemente se van pidiéndonos que por favor hagamos de mentores para desarrollar esta cultura como una reformadora manera de vivir en su iglesia. Dar honor realmente libera la vida de Dios en cualquier situación. Muchas personas viven en ambientes en los que no hay honor y buscan de manera desesperada nuestra ayuda para crear este tipo de cultura. Los pastores a menudo nos piden que vayamos y enseñemos en sus iglesias y a su personal cómo mostrar honor. La necesidad es real y el deseo genuino, pero esta cultura nunca se construye por lo que necesito, se construye por lo que puedo dar. Y si no aprendo a darla a aquellos que menos se lo merecen, seguiré viviendo en un ambiente sin honor. Estoy absolutamente enamorado de la cultura de honor. He esperado mucho tiempo para ver esta revolucionaria manera de vivir capturada y descrita en un libro. Aunque muchos de los que trabajan conmigo enseñan sobre este asunto, Dios les ha dado a Danny Silk, Dios le ha dado a Danny Silk las palabras más apropiadas para describirlo, y el botín que está obteniendo del maestro a través de esta hermosa revelación se está convirtiendo en legendario. Al llevar la presencia capacitadora de Jesús en todo lo que hace, vive para mostrar el valor que Dios tiene para cada persona a la que sirve, a pesar de su situación en la vida. La iglesia está necesitada de una reforma radical. Creo que este libro es parte de la receta de Dios para subsanar esta necesidad. Al ganar terreno estaremos en el lugar donde estaremos en el lugar desde el que podemos ayudar a traer a las ciudades de nuestro mundo a la transformación. Y es una transformación conseguida a través del honor, esa cualidad que tan hermosamente comunica la gracia de Dios. Bill Johnson, pastor principal de la iglesia de Bethel en Redding, California, autor de El poder sobrenatural de la mente y cara a cara con Dios. Prefacio. Soy consciente de que en este libro estoy refutando conceptos que muchos creen que son verdad. Estoy enredando con paradigmas que han perdurado ante el paso del tiempo.
Sin embargo, no me intimida esparcir luz sobre muchos tópicos que han permanecido en cierta penumbra en mi querida comunidad, la Iglesia de Cristo. Como primera generación de cristianos en mi familia, hay muchas tradiciones culturales que no han afectado ni a su vida ni a la mía. De igual manera, hay muchas otras que no se han asentado ni han fortalecido mi legado, pero desafortunadamente algunas de las tradiciones con las que me he encontrado me parecen una representación muy pobre y sumamente injusta del que he llegado a conocer como mi Señor. La cultura de honor es un desafío a los puntos de vista sostenidos desde antaño y los valores que se pueden encontrar en la cultura eclesiástica cristiana, histórica y contemporánea. No pretendo ser irrespetuoso al presentar esta perspectiva. Reconforta y reforma el hecho de haber conocido lo que es el liderazgo de la Iglesia, la autoridad y la disciplina eclesiástica durante siglos. Soy consciente de que este es un gran experimento en la Iglesia Betel y que tenemos mucho que aprender sobre cómo ser mayordomos de una atmósfera de libertad. No obstante, te enseñaré lo que hemos aprendido hasta ahora. Paz. Introducción. En estas páginas encontrarás lo que un amigo mío llama una receta. Los ingredientes de esta receta son convicciones y prácticas. Los pasos de esta receta combinan estos ingredientes de tal manera que crean algo poderoso, una atmósfera que es poco común en la Tierra hoy en día. Es una atmósfera que atrae y alberga la presencia de Dios. Nosotros, en la Iglesia Betel, en Redding, California, llamamos a esta atmósfera la cultura de honor. De ninguna manera pensamos que nuestra receta es la única que crea una cultura que alberga la presencia de Dios, pero podemos decirte que funciona. La primera vez que Dios habla de honor en los 10 mandamientos, promete que nuestra recompensa será una larga vida si honramos a nuestros padres. En Betel, creemos que este mandamiento revela un principio general de honor. A menudo decimos, la vida fluye por medio del honor. El principio del honor sostiene que el reconocer correctamente quién es una determinada persona nos dispone para darle el respeto que se merece y para recibir el don que esa persona es para nuestra vida. El honor crea relaciones que dan y promueven vida. La clave aquí está en reconocer correctamente quién es alguien. Solo podemos hacer esto cuando reconocemos la identidad y misión que Dios le ha dado. Esto es lo que vemos en la frase que dice Jesús: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe al justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Los nombres y los títulos son importantes: madre, padre, hijo, hija, apóstol, profeta, cristiano, ser humano. Estos nombres definen el papel de la persona y su identidad, y cuando se usan de manera correcta establecen las relaciones diseñadas por Dios de tal manera que se dan y se reciben recompensas específicas para edificarnos y fortalecernos. Una cultura de honor se crea a medida que una comunidad aprende a discernir y a recibir a las personas en las identidades que Dios les ha dado. A lo largo de este libro vamos a explorar algunos de los nombres que nos han permitido establecer tipos de relaciones muy específicas en la comunidad de Bethel. Estas son las relaciones que atraen y sostienen el derramamiento de la presencia y el poder de Dios en nuestro medio. Los nombres: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, y sus diferentes funciones, mentalidades y dones crean una red de relaciones que ha sido diseñada para traer el enfoque y las prioridades del cielo a la tierra. Nombres como hijos libres o hijas de luz definen la manera en la que debemos honrar y relacionarnos los unos con los otros, especialmente cuando enfrentamos áreas de comportamiento y relaciones que necesitan disciplina y restauración. Nombres descriptivos como realeza, riqueza y benefactor moldean nuestras relaciones con nuestras fuentes de riqueza y con la comunidad más amplia a la que la Iglesia ha sido llamada a bendecir y presentar el amor y el poder del cielo. En una cultura de honor, los líderes dirigen con honor, tratando con resolución a la gente, de acuerdo con los nombres que Dios les da y no de acuerdo con los alias que reciben de las demás personas. Les tratan como si fueran hijos libres, no como esclavos, como justos, no como pecadores, como ricos, no como pobres. Los líderes también reconocen su interdependencia a causa de las distintas funciones que Dios ha distribuido entre ellos y ha diseñado para que funcionen como un equipo que crea un embudo desde el cielo a la tierra.
Dirigen, enseñando y predicando un evangelio que reconoce de manera clara la identidad de Dios como un Dios bueno, como amor, como shalom, y que busca manifestaciones claras de estas realidades que tienen la función de señalar que la presencia de Dios es bienvenida en esta cultura. A medida que su presencia aumenta, crecen la seguridad y la libertad en las que los líderes guían a la iglesia desarrollando formas con las que ayudar a las personas a llevarse bien entre ellas en una cultura de libertad. Cuentan con la herramienta de la confrontación, congruente con la identidad que Dios ha dado a cada persona, y se ven motivados por la pasión de proteger e incrementar en nuestro medio las conexiones que Dios está construyendo. Finalmente, los líderes en una cultura de honor guían a las personas para que, de manera natural, extiendan el honor del reino a una comunidad más amplia, creando maneras en las que nuestras ciudades puedan experimentar la vida que fluye en nuestro medio. La vida fluye a través del honor. Al establecer una cultura de honor, el fruto claro es que la vida de resurrección de Dios empieza a fluir hacia las vidas, los hogares y las comunidades de las personas, trayendo sanidad, restauración, bendición, gozo, esperanza y salud. Si no estamos viendo este fruto, debemos preguntarnos si verdaderamente estamos honrando a los que nos rodean como debemos. Como verás en las siguientes páginas, estoy convencido de que en la iglesia hay ciertos patrones para relacionarse que están basados en versiones falsas de las personas y debemos enfrentarlas y desmantelarlas si esperamos ver fluir en nuestro medio una vida abundante. Mi oración y esperanza es que este libro te guíe al buscar los ingredientes y pasos para crear a tu alrededor una cultura en la que habite la presencia de Dios. Lo admito, este libro es solo el comienzo, pero es un gran comienzo. Capítulo 1. Una cultura sobrenatural. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Si has oído algo sobre la iglesia Bethel en Redding, California, es muy posible que sean testimonios de los hechos sobrenaturales que ocurren de forma habitual, particularmente milagros de sanidad. Quizá lo que no has oído es que estos eventos sobrenaturales están directamente relacionados con una cultura sobrenatural que la comunidad de santos en Bethel ha estado desarrollando durante ya más de una década. El corazón de esta cultura es la convicción de que Jesús modeló para nosotros cómo debería ser la vida cristiana. Jesús explicó que todas las cosas sobrenaturales que ocurrían por medio de él fluían directamente de su íntima conexión con su Padre y que esa misma conexión es lo que había venido a darnos mediante su muerte y resurrección. Mantener un estilo de vida sobrenatural en la que nos siguen las señales y los prodigios depende totalmente de vivir en nuestras verdaderas identidades como hijos e hijas de Dios. Armados con estas verdades, los líderes de Bethel entienden que su papel fundamental es capacitar a los santos para conocer a Dios y para caminar en la plenitud de lo que Él dice que son. Al haber enseñado y demostrado estos principios fundamentales, un grupo de personas ha crecido en fe y valentía para traer el cielo a la tierra. Para ayudarte a entender la cultura de poder sobrenatural de Bethel, quiero mostrarte cómo es. Voy a compartir algo que ocurrió en nuestra escuela de ministerio sobrenatural hace varios años. A raíz de este incidente, hemos añadido a la lista cientos de situaciones similares, pero esta historia en particular es el caso típico al que nos referimos al enseñar a nuestro equipo a crear un lugar seguro. Se explicará con más detalle cómo crear un lugar seguro en el capítulo titulado La prioridad del liderazgo. Para situarnos en la historia, necesito resaltar que los miembros de nuestro personal comparten un mutuo deleite con los graduados del primer curso. Estamos muy orgullosos de su celo y amor por el avivamiento. Después de las vacaciones de verano, entrevistan a los graduados que se incorporan al segundo curso y esto siempre vuelve a encender su emoción de estar otro año con esta gente tan maravillosa a la que llamamos estudiantes. Estos estudiantes de segundo curso son lo mejor de lo mejor y son los líderes de nuestra nueva tanda de estudiantes de primer curso. Un año Tuvimos dos estudiantes de primer curso, personas sensacionales que eran líderes de alabanza y participaban en otras actividades ministeriales. Después de graduarse del primer curso, decidieron casarse en diciembre mientras estudiaban el segundo curso. Por esta razón presentaron la solicitud para venir a hacer el segundo curso y fueron aceptados. Por supuesto que fueron aceptados. Eran increíbles. Poco después de que empezase el curso, Benning Leafshire, el pastor encargado de los alumnos de segundo curso, y también es el creador del movimiento Jesus Culture, eso es entre paréntesis, vino a mi despacho y dijo, tenemos un problema. Dos estudiantes me han confesado que tuvieron sexo durante el verano. Le pregunté qué iba a hacer. Entonces me dijo Benning, bueno,
Si tener sexo fuese todo lo que ocurrió, no tendríamos un problema muy grande. Dejaron de hacerlo un mes antes de que empezase el curso y están verdaderamente arrepentidos. Creo a este chico cuando me lo dijo. ¿Qué más está pasando?, pregunté. Me acabo de enterar de que ella está embarazada, respondió. Ahora esto era toda una situación. Una estudiante del segundo curso de Ministerio Sobrenatural de la escuela de Bethel, soltera y embarazada recorriendo los pasillos. Eso era algo que tendríamos que explicar. Podía haber cierto pavor en la mirada de Benning. Sabía que tendríamos que sacar a estos dos estudiantes de la escuela. Era la primera vez que siendo líder se enfrentaba a una situación así de extrema. Le dije, reunámonos con ellos y hablemos sobre esto. Así que Benning y su copastor Jill vinieron a mi despacho con estos dos estudiantes. Ahora bien, yo no les conocía y ellos no me conocían. Ninguno de los dos me miró a los ojos cuando entraron a mi despacho. Estaban cabizbajos y sus ojos estaban fijos en el suelo. Era claro que estaban totalmente avergonzados por lo que habían hecho y venían esperando que les castigásemos por sus errores. No solo creían que se merecían ser juzgados por sus pecados, sino que también eran conscientes de la convicción común de que los líderes de la iglesia deben proteger a los muchos de los pocos rebeldes. Sabían que habían sido rebeldes y que estaban a punto de tener la charla. ¿Qué más podíamos hacer aparte de decirles cuánto les amábamos y, acto seguido, dirigirles a la puerta de salida? Empecé el proceso diciendo, muchas gracias a ambos. No me conocen, ni saben lo que va a ocurrir. Gracias por la vulnerabilidad y la confianza que acaban de demostrar. Sé que esto debe asustarlos y no quiero que se sientan asustados. No hemos tomado ninguna decisión porque no sabemos realmente cuál es el problema. ¿Puedo ofrecerles agua? ¿Están bien? Después de escuchar sus respuestas, dije al joven, bien, permíteme que te haga esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Miró a Benning, sorprendido, y preguntó, ¿no te ha contado Benning lo que ha ocurrido? ¿No ha hablado contigo? Me daba cuenta de que esta pregunta le hacía sentirse incómodo. Sí, lo hizo. Benning habló conmigo, contesté. Preguntó, ¿quieres que yo lo diga? Si sabes cuál es el problema, quiero que me lo cuentes, le dije. Mi intuición me decía que probablemente no sabía todavía cuál era el verdadero problema. Tuvimos sexo este verano. Muchas veces, exclamó. Ya, pero pensé que eso se había terminado. Me respondió. Sí, por supuesto que sí. Dejamos de hacerlo un mes antes de empezar el curso. Entonces, ¿cuál es el problema? Volví a preguntar, intentando provocarle a que investigase más profundamente en su corazón para encontrar el verdadero problema. Bueno, está embarazada, dijo, intentando adivinar qué más no sabía. Le pregunté, bueno, ¿hay algo que podamos hacer para solucionar eso? No, respondió enfáticamente, enviándome un mensaje muy claro sobre el hecho de que el aborto no era una opción. Estaba claro que se sentía frustrado con mis preguntas. Aparentemente no había considerado pensar tanto durante este proceso. Se esperaba un castigo y esto le estaba pillando totalmente por sorpresa. Bien, luego, ¿cuál es el problema? Volví a preguntar. Me miró durante unos minutos, movió la cabeza y dijo, no creo entender la pregunta. Sonreí. Benning y Jill sonrieron. Todos sonreímos. Nadie parecía saber cuál era el problema y todos estaban preguntando a dónde quería llegar con mi pregunta. Por fin, dije, si vamos a pasarnos el día solucionando un problema, necesitamos saber qué problema es. No lo sé. Le pregunté si se había arrepentido. Sí, por supuesto que sí, respondió, como si fuese una pregunta con una respuesta obvia. ¿De qué te has arrepentido?, le pregunté. Después de una larga pausa admitió, no lo sé. Le dije, bien, bueno, ese es parte del problema, ¿no crees? ¿Cómo te puedes arrepentir de un problema si no sabes cuál es el problema? Ya veo a dónde quieres llegar. Sí. Total, que necesitamos un problema para poder solucionarlo, dije. Es de eso de lo que se trata lo que estamos haciendo. Permíteme que te haga más preguntas. Mi plan era hacer preguntas. No le iba a decir lo que pensaba ni lo que debía pensar él. No estaba intentando convencerle de mis sorprendentes perspectivas o de mi poderoso discernimiento. Estaba buscando gloria, sabiduría y capacidad en él. Tenían que salir a la superficie para que él pudiera recordar quién es en esta casa. La vergüenza de su error le había hecho olvidarlo. Pensaba que era una de esas personas a las que había que patear y escupir, y estaba preparado para que nuestro equipo de liderazgo le echase del coche en la próxima curva. Las preguntas le guiaron, con la ayuda del Espíritu Santo, a dar vueltas y buscar la sabiduría y el conocimiento que tenía dentro y a encontrar una solución que cambiaría su vida para siempre. Le tiré un par de bolas cortas. Dime,
¿No sabías que era una mala idea dormir con tu novia? Por supuesto que sí, dijo inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No lo sé. Bajó la cabeza y dejó de mirarme a los ojos. Le di la opción de considerarlo y la oportunidad de quedarse conmigo. ¿No lo sabes o no quieres pensarlo más? Bueno, tal vez fue porque nos quedábamos en su casa hasta las 2 de la mañana viendo películas. ¿Piensas que fue eso? Le pregunté levantando las cejas. Pero intenté irme una y otra vez. Le dije que no deberíamos estar en esa situación, no deberíamos estar haciendo eso. Le dije que llegamos muy lejos la última vez y no teníamos por qué hacerlo. Al mirarla con cara de corderito, ella tenía la boca bien cerrada y la cara roja. Pero el miedo a lo desconocido de esta habitación le hizo sufrir una cierta parálisis verbal. Continuó hablando. Se ponía furiosa conmigo, me insultaba y me decía que la estaba rechazando y después era un infierno durante los siguientes días. Por eso no decía nada y me quedaba ahí. No estoy diciendo que no me gustase ni que no tomase parte. Claro que sí. Lo que digo es que no merecía la pena pelearme con ella por eso. Bueno, luego me estás diciendo que estabas más preocupado porque no se enfadase que por protegerla de ti. Lamentablemente sí, respondió. Lo que me estás diciendo es que cuando estás rodeado por personas enfadadas te es fácil dejarles que te controlen. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, dijo tímidamente. O sea que para que abandones la fuerza de tu carácter e integridad, todo lo que necesitas es que alguien se enfade contigo. Sí, empezaba a pillar la revelación. Pregunté, veamos, ¿es eso un problema? Sí. Si pudiéramos encontrar una solución para ese problema, ¿merecería la pena el tiempo que pasemos juntos? Totalmente. Volvió a mirar hacia arriba y mientras nuestras miradas se encontraron, intentaba esconder su sonrisa. Me daba cuenta de que no se sentía seguro al encontrarse mejor, ya que supuestamente este era un proceso que le tenía que hacer sentirse peor por lo que había hecho. Fabuloso. Trabajemos en eso, dije con una gran sonrisa en la cara. Todas las personas se sentían más esperanzadas. Benning y Jill estaban sonriendo. Podía sentir su expectación y sentimiento de responsabilidad para ayudar a este joven con el problema que acababa de identificar. Pero en vez de hacer eso, me volví a la joven que había estado observando todo este proceso llevado a cabo con su novio. Me di cuenta de que no quería pasar por lo mismo. Sus brazos y piernas estaban cruzados y la barbilla le tocaba el pecho. De todas formas, me atreví. ¿Cuál es el problema? No lo sé, dijo inmediatamente como a la defensiva. ¿No lo sabes o tienes miedo de pensarlo? No lo sé. Amablemente le dije, puedo ver que estás asustada. No quiero que sientas miedo. Quiero ayudarte a encontrar lo que está haciendo que añadas tanto dolor a tu vida. ¿Me dejas ayudarte? Para no alargarme, no transcribiré el diálogo y me limitaré a decir que con el tiempo descubrimos que no se fiaba de la gente. Era una fortaleza en su vida y era evidente en numerosas situaciones. Luchaba contra la sospecha y eso hacía que no dejase que las personas entrasen en su vida. Muchos estudiantes habían intentado hablar de sus situaciones ese verano, pero ella no quiso permitir que eso afectase sus decisiones. Sentía que esas personas estaban intentando controlarla y su temor la cegaba y no le dejaba ver el amor y la preocupación que sentían por ella. Este asunto la había estado destruyendo durante muchos años. Tenía miedo, estaba aislada, a menudo era obstinada y siempre estaba a la defensiva. Llegué al fondo del asunto, usando el mismo proceso, preguntando, solo hacía preguntas. Muchas, muchísimas preguntas, pero las preguntas apropiadas. Preguntar, pero de manera correcta es una de las claves para crear un lugar seguro. El éxito de una confrontación depende de lo seguras que se sientan las personas implicadas. Si ignoramos su necesidad de tener un lugar seguro, les colocamos en un lugar en el que actúan a la defensiva como personas egoístas que culpan a otros y no les muestran su amor, ya que están más interesados en poner sus vidas a salvo que en arreglar los desperfectos que han creado. En ese momento, perdemos de vista quiénes son de verdad y les culpamos por su comportamiento. Un proceso que respeta la necesidad de confianza y honor tendrá un final totalmente diferente porque les permite ser libres, libres del control, del castigo y del temor. Es así como confrontamos en el reino. Veremos este proceso más detalladamente en otro capítulo. Teníamos dos personas en la misma situación, pero con problemas completamente diferentes. Él tenía miedo de que la gente se enojara con él y ella tenía miedo de que la gente la controlara. Cuando descubrimos estos problemas, ya no esperaban que ya no esperaban que les decapitáramos por tener esos problemas. Habíamos creado un lugar seguro para que fueran ellos mismos, las personas maravillosas que en realidad son. Fue entonces el momento para ayudarles a arreglar sus problemas y liberarlos de la vergüenza de su error. Les hice otra pregunta.
¿Quién se ha visto afectado por estos problemas que tienen cada uno de los dos? Es como si hubieran entrado en una habitación con un enorme cubo de pintura para después tirarlo. Hay pintura por todas partes. ¿A quién han salpicado de pintura? Empezaron a recordar a las personas que amaban, las personas que todavía no sabían que estaba embarazada. Estas personas que les amaban, que habían creído en ellos y que les habían honrado. Estas eran las relaciones que querían proteger. Sus padres, hermanos, líderes de la escuela de ministerio y líderes de su iglesia local. La iglesia local de él había estado enviando ofrendas mensuales para ayudarle a pagar su cuota. Ella tenía un hermano que acababa de ser salvo y que la tenía en un pedestal. Estas dos personas eran para él una representación de Jesús. Era como si Benning, Jill y yo pudiéramos ver a estos dos jóvenes recordando a todas estas personas una detrás de otra y a medida que les venían a la cabeza se daban cuenta de que esta situación los iba a herir. Lloraron al nombrarlos y finalmente experimentaron el dolor que este problema había causado en sus vidas. Nuestro equipo se quedó callado, reconociendo que esto era la tristeza según Dios de la que habla la Biblia. En 2 Corintios 7:10. Les estaba llevando al arrepentimiento y teníamos que permitir que hiciese su obra y llevase su fruto. Siguieron llorando. Ninguna amenaza ni castigo podría haber creado lo que estaba pasando en su interior en ese momento. Era una cosa hermosa. Y todo ocurrió de dentro hacia afuera. Nadie les obligó a que vieran nada. Nadie intentó convencerles de que se arrepintieran. Todo esto salió a la superficie porque confiamos en que tenían mucho respeto y amor en su interior y porque les hicimos las preguntas correctas. Después de haber hecho una lista de las personas de sus vidas que se verían más impactadas por la noticia de que estaba embarazada, Benning, Jill y yo les mencionamos algunas personas que ellos no habían citado, pero que considerábamos que eran importantes para nosotros. Pregunté, ¿qué pasa con el resto de los estudiantes de segundo curso? ¿Cómo se van a ver afectados por esto? Esto les afectará por completo. Son nuestros compañeros, dijo él. Pero ella dijo, a algunos les importará, pero la mayoría no tiene ni por qué saberlo. Vaya, seguimos con más del mismo problema. Le pregunté. ¿Qué? Preguntó pareciendo no entender. Es otra de esas ocasiones en las que piensas que debes defenderte de las personas que seguramente te quieren. No sé, dijo, sabiendo que la había pillado. No sabes o te das cuenta de que lo que estoy o te das cuenta de lo que estoy diciendo. Veo lo que dices, admitió. Bien, gracias por echarle una mirada a eso. Y ahora, ¿qué pasa con los estudiantes de primer curso que los ven como líderes en esta comunidad? ¿Cómo se verán afectados por este problema? Me dirigí específicamente a ella con esta pregunta. ¿Qué? Para nosotros todos ellos son extraños. ¿Por qué han de verse afectados por esto? Rugió enfadada por mi audacia. Pero su novio dijo, tienes razón. Se supone que somos líderes en esta escuela, se verán plenamente afectados por nosotros y por lo que hemos hecho. Pregunté a la chica lo que pensaba sobre esta perspectiva y no le gustó, pero estuvo de acuerdo en que seguramente a algunos les afectaría. Seguramente o les afectará, pregunté. Me había propuesto perseguirla cada vez que el asunto de la confianza y la vulnerabilidad le impidiesen manifestar su verdadero yo en la situación. Les afectará, replicó, seguido de una sonrisa a medias como muestra de gratitud por no dejarla salirse con la suya. Entonces pregunté, ¿qué van a hacer? La situación es un lío bastante grande. Sabemos quién se ha manchado con pintura. ¿Qué harán para limpiarla? Empezaron a repasar la lista y a pensar en soluciones. Vamos a llamar por teléfono a estos miembros de nuestra familia y vamos a escribir a estas personas. Vamos a informarles sobre lo que está pasando, a arrepentirnos y a pedirles perdón. Les pregunté, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Después de discutirlo entre ellos, dijo, una semana. Queremos disponer de una semana para poder contactar con nuestra familia y poder arreglar esto. De acuerdo, dije. Esperaremos y más adelante nos ocuparemos de los estudiantes de la escuela de ministerio involucrados. Hicieron lo que habían dicho. Durante esa semana contactaron con su familia y los líderes de sus iglesias locales y también fueron a los pastores Bill Johnson y Chris Balloton y a otros responsables de la escuela. Ya no estaban esperando a que se les echase de la escuela, ya no eran personas que se merecían castigo, se vieron acogidos por un fluir de respuestas amorosas y positivas por parte de la mayoría de las personas a las que fueron. Hubo un par de respuestas desfavorables, pero estos chicos tenían gracia más que suficiente para derramar sobre esas personas. Como puedes ver, la vergüenza es desplazada por el amor. La vergüenza intenta mantener a la gente atrapada en sus errores, convenciéndolos de que no pueden hacer nada, que no tienen poder.
Cuando, a través del amor, les quitamos la vergüenza, estas personas volvieron a ser poderosas. Se enfrentaron a las consecuencias y arreglaron el jaleo que había montado. Todo lo que les quedaba por hacer era arreglar la situación. No podían cambiar el pasado, pero podían ir a la persona que les quería y pedirle perdón. El hecho de pedir perdón era una manera de decir, por favor, permíteme que manifieste mi amor hacia ti y proteja esta relación. Permíteme que limpie este enredo. El amor echó fuera su temor y les volvió a ser poderosos. Volvieron a la escuela la semana siguiente. Benning y Jill encontraron tiempo libre durante el horario de clases. Benning me llamó al despacho y me pidió que viniera a la clase de los estudiantes de segundo curso y ayudase con la limpieza. Sabía lo difícil que sería esto para algunos de los estudiantes y que algunos de ellos no iban a saber encajar lo que estaba a punto de ocurrir. Por esta razón, quería exponer la situación dentro de un contexto para que lo considerasen en los próximos minutos, incluso meses. Reuní a la clase y dije, muy bien, ahora mismo va a ocurrir algo muy importante. Seguramente haya quien se sienta tentado a juzgar a estos dos compañeros por lo que van a compartir. Por favor, recordemos esto. Cada uno de los que estamos en esta habitación somos un despojo humano. Si Jesús no está en nuestra vida, por favor, recordemos eso mientras escuchamos lo que van a decirnos. Si alguno alberga juicio contra ellos, quiero que hable conmigo personalmente antes de que se lo oiga a otra persona diferente, antes de que se lo oiga a otra persona diferente al que tiene dicha opinión. Después le hice señas a la pareja para que subieran. El joven empezó diciendo, quiero pedir perdón a esta clase porque sé que somos parte suya y viceversa. Durante el verano terminamos metiendo la pata y ahora vamos a tener un bebé. Me sorprendieron su humildad y vulnerabilidad. Estaba arrepintiéndose sinceramente ante este grupo de compañeros. Siguió diciendo, he descubierto que ignoraba que tenía un problema en mi vida. Me ha estado causando muchos problemas. Estoy trabajando para arreglarlo. Ahora tengo más esperanza de poder solucionar este problema de la que jamás había tenido. Pero, tal como están las cosas, esto es lo que está pasando. Explicó toda la situación. Ella estaba a su lado, humilde y vulnerable, y cuando terminó, ella hizo lo mismo. Invité a uno de sus compañeros, Brandon, que tenía un papel paternal en la clase, a que viniera y orase por ellos, les perdonase y les restaurase al estándar celestial en relación con el resto de la clase. Cuando se levantó 47 estudiantes más, toda la clase, se levantaron con él y les rodearon estrujándolos. Algunos empezaron a llorar. Brandon empezó a hacer oraciones de perdón y de amor. Les dio la bienvenida al volver a tener una relación con la comunidad de la clase. Otra persona les dijo cuánto les amaban y les dieron las gracias por no haberse ido de la escuela. Otro estudiante les dio las gracias por haber confiado a la clase esta parte de sus vidas. Después los estudiantes profetizaron sobre ellos y sobre el bebé. Aceptaron al bebé en la comunidad. Toda la clase lloró. Fue un momento verdaderamente maravilloso. La respuesta me impactó, pero conocía a todas estas personas y sabía que todos eran sensacionales. El ambiente se sentía más ligero cuando todos empezaron a abrazarse y a sonreír con los rostros cubiertos de lágrimas. Después llegó alguien de los de primer curso y dijo, oye, los del primer curso están dispuestos a hacer esto ahora. ¿Lo hacemos ahora? Pregunté. Dijeron, hagámoslo. Bueno, pues vamos para allá. Me adelanté a ellos mientras los dos se dirigían a la clase del primer curso. Los 47 compañeros del segundo curso le siguieron. Los estudiantes de primero no pudieron evitar notar una gran presencia que entraba en su clase. La compañía de los 47 se desplegó a lo largo de las paredes de la clase a modo de ángeles guardianes mientras esta pareja se disponía a arrepentirse delante de 100 desconocidos. Le pedí a Kevin Dury, un pastor que había dejado su ministerio durante un año para venir a la escuela de ministerio, que orase por ellos, les bendijese y les perdonase. Al levantarse, los 100 estudiantes del primer curso se pusieron de pie, rodearon a la pareja y les bendijeron. Kevin empezó a orar y profetizar sobre ellos, rompiendo la maldición de la vergüenza y de la ilegitimidad sobre el bebé y cualquier acceso que, según la ley, el enemigo pudiera tener para destruir a ese niño avergonzándole. Fue un poderoso tiempo de amor y de reconciliación. 100 estudiantes abrazaron y amaron a esta pareja ese día. Habían hecho todo lo que sabían para limpiar su lío y siguieron como ejemplo entre los estudiantes del segundo curso durante el resto del año. Meses después se casaron y poco después vieron la bienvenida a su hija al mundo. Pero desde el día de su nacimiento peleó por su vida. Algo no iba bien en su sangre y se moría día a día. Su luz se estaba apagando. Estaban viviendo en un hospital pediátrico especializado del norte de California y nos enviaban noticias tras noticia de que el bebé se estaba muriendo. Donde quiera que estuviéramos cuando llegaban estas noticias, aunque fuera en medio de la reunión de la iglesia o con el equipo de líderes, orábamos, pero durante semanas su salud seguía declinando. En la última llamada había mucha desesperación en la voz de la nueva madre.
Se va a morir. Todos los doctores nos han dicho que de esta noche no pasa. Por favor, que todo el mundo ore. Después de esta llamada, me acordé específicamente de la oración de Kevin. Recordé que no había vergüenza sobre esta niña. Recordé que el enemigo no tenía ningún derecho sobre esta bebé. Recordé a nuestro equipo el proceso de restauración por el que habían pasado. Recordamos el honor y la protección que habíamos dado a esta familia. Nuestro equipo oró en nuestra reunión de líderes y declaramos que la oración de Kevin había sido que la oración de Kevin había cancelado la vergüenza, la muerte y la destrucción no tenían ninguna jurisdicción sobre la vida de esta niña. Al día siguiente recibimos una llamada. Los doctores no saben lo que pasó, pero están llamando a nuestro bebé el bebé Lázaro, dijo emocionada la nueva mamá. Hasta el día de hoy, su niña está viva y bien, es bonita, fuerte y está llena de vida. Al año siguiente, esta misma madre era una de las oradoras en una reunión de los estudiantes de tercer curso. Se levantó y entre lágrimas dijo, simplemente quiero dar las gracias a los líderes de esta casa. Transmiten fuerza y vida por medio de esta cultura a todo aquel que llega aquí. Nos han dado una herencia. Nunca seremos los mismos por la forma en la que manejaron nuestra situación. No hay muchos líderes que la hubieran manejado como se ha hecho aquí. No se imaginan hasta qué punto eso ha impactado nuestras vidas. Nos dieron vida en una situación en la que nos podríamos haber descarrilado para siempre. Nos han regalado una relación por la que estamos dispuestos a morir. Gracias. La recuperación milagrosa de esta niña es sobrenatural, pero el ambiente en el que ocurrió es lo que llamamos de manera sencilla Bethel. Como he mencionado, se está convirtiendo en un lugar conocido por sus muchos testimonios de milagros, pero son las historias de las personas las que crean esta cultura milagrosa e ilustran el estilo de vida y las relaciones que forman un ambiente en el que el cielo se ve atraído a la tierra. Nuestra cultura es el tema de este libro. Sin entender los principios fundamentales que nos impulsan, no se puede entender el fruto que estamos obteniendo. En el centro de esta cultura ponemos la libertad en un alto lugar. No permitimos que las personas utilicen esta libertad para crear caos. Tenemos límites, pero usamos estos límites para crear espacio para un nivel de expresión personal que trae a la superficie lo que verdaderamente está dentro de las personas. Cuando la gente tiene opciones, se revela el nivel de libertad que está preparada a controlar. Cuando las personas descubren su verdadera capacidad de autocontrol y responsabilidad, entonces tienen la revelación y oportunidad que necesitan para crecer hacia la libertad que Dios desea para cada uno de sus hijos. No obstante, antes de empezar a explotar los principios fundamentales, antes de empezar a explorar, perdón, los principios fundamentales de la cultura de Bethel, creo que es importante exponer nuestra estructura de liderazgo. Nuestro liderazgo es responsable de capacitar y equipar a los santos con la revelación y la impartición que necesitan para ejercitar su libertad en un lugar seguro y creo que hemos tenido éxito en esto, porque nuestro liderazgo ha estado alineado con la unción apostólica y profética. Explicaré estos términos y cómo funcionan en el siguiente capítulo.